Biblia, gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, sea el nombre del Señor glorificado, aleluya. Vamos a leer en esta noche, hermanos, vamos a leer en el capítulo 3, vamos a leer ya lo que va a ser la iglesia a la Odisea, pero voy a tratar de terminar lo que dejamos inconcluso en el martes pasado respecto a la iglesia de Filadelfia. Amén, gloria al Señor. Así que ahí me dice cuando esté ya en el Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 14, gloria a Dios para siempre. Apocalipsis 3, 14, gloria a Dios. Dice así la Biblia, hermano, en el nombre de nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta ahí vamos a dejarle, hermano, en esta noche. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre mío, porque tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, para aprender tu palabra. Te pedimos que tomes el control, que tú, Señor amado, nos enseñes, nos guíes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermanos. Amén. Bueno, queremos, hermano, en esta noche comenzar, como dijimos, el estudio sobre la iglesia de la Odisea. Pero usted se recuerda que el martes pasado no alcanzamos a terminar lo que fue la totalidad de la carta a la iglesia de Filadelfia, porque nos detuvimos bastante en cuanto fue a lo que vimos acerca de la gran tribulación y cómo la iglesia, según lo que dice Apocalipsis 3:10, no pasará por la gran tribulación. Y más que nada se nos fue un poquito el tiempo ahí. Pero antes de entonces de entrar al tema de la Odisea, que es la última carta ya, pues quisiera ver, ¿verdad?, los versículos que nos faltaron, que fueron el versículo 12 nada más. Prácticamente fue el 12 y el 13, que en realidad el que tiene más contenido pues es el 12. Y respecto a esos versículos que pertenecen al mensaje anterior de la iglesia de Filadelfia, dice el versículo 12: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese es el verso 12 con respecto a la iglesia de Filadelfia. Entonces ya vimos nosotros que entonces Filadelfia representaba a esa iglesia fiel que guardaba la palabra de Dios, y que también representa a la iglesia que va, o que es un tipo de la iglesia que será arrebatada al cielo, hermano. Esa iglesia fiel, esa iglesia del amor fraternal, esa iglesia que se preocupó por llevar la salvación al mundo, porque acuérdese que vimos más o menos esa iglesia de Filadelfia aplicaría como en el año 1700 para acá, donde empezó a haber todo ese avivamiento de predicaciones, donde los misioneros comenzaron a salir por todo el mundo, para China, para Asia, para la India, todos esos lugares. Cómo el evangelio fue corriendo, porque Dios prácticamente les abrió una puerta a ellos, y vimos que esa puerta era la predicación del evangelio. Entonces a esa iglesia el Señor le hace una promesa y le dice que el que venza será hecho columna en el templo de mi Dios. Aquí la promesa entonces que vemos para la iglesia en Filadelfia era que, hermano, al que venciere sería convertido en una columna eterna, es decir, en un pilar
que nunca jamás sería removido del templo de Dios, según leemos en el verso 12. Ahora, en Filadelfia, por ejemplo, estaban acostumbrados ellos, como vimos, a salir corriendo de la ciudad por los fuertes terremotos que había frecuentemente, que sacudían esas tierras. Lo único que quedaba en pie después de esos terremotos, como el que había destruido la ciudad de Filadelfia que vimos, ¿se acuerdan el martes? Eran mayormente las columnas. Por eso cuando usted va, por ejemplo, hoy y busca en los restos que hay de estas ciudades antiguas, casi siempre lo que se mantiene en pie son las columnas, porque las columnas es esa parte del edificio que sostiene la mayor digamos, parte del peso. Ahí es donde se distribuye todo el peso de los edificios. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver cómo se sacudía la tierra y todo eso, y miraban, ¿verdad?, que cuando pasaba eso, pues quedaban las columnas ahí firmes. En cierta manera, cuando nosotros pensamos en esto, hermano, de las columnas, pues nuestra mente debe de pensar entonces en estabilidad, por ejemplo, en firmeza y en permanencia. Eso viene significando una columna, digamos, aquí en la Biblia. Es un símbolo de estabilidad, de permanencia y de firmeza. Por eso es que todos los edificios, todos, sin excepción de ninguno, siempre van a tener columnas, porque es eso lo que hace que el edificio se mantenga. Amén. Siempre usted en una casa siempre va a tener un lugar donde recae el peso, para que si se llegan a quitar esas cosas, se viene para abajo la casa. Si se está remodelando una casa y se cortan esos lugares que están sosteniendo el techo, con que se quiten, hermano, unos 2, 3 de esos, para abajo se viene todo. ¿Por qué? Porque ese es lo fuerte: estabilidad, seguridad, amén, fuerza. Ahora, aquí, amados hermanos, entonces la Biblia nos dice a nosotros que nosotros los cristianos somos piedras vivas en un edificio espiritual. Esto lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Amén. Esa es la iglesia en la tierra, piedras que forman un edificio. Mientras que solo algunos de los apóstoles, escuche esto, cuando la iglesia comenzó, amén, y hasta el día de hoy, solo algunos de los apóstoles eran considerados columnas en la iglesia. Dice Gálatas 2:9, que Pedro, Jacobo, Juan, y ya nosotros entendemos por qué, por todo lo que ellos hicieron y todo lo que Dios les entregó, pues ellos eran considerados como columnas de la iglesia. Es decir, gentes, hermano, que estaban formando y cimentando las bases para que la iglesia se sostuviera. Amén, Dios usándolos a ellos. Entonces imagínense, solamente ellos eran considerados columnas, pero los demás no. Los demás mayormente somos como piedras vivas. Ahorita, cada uno de ustedes que estamos aquí y todos los que conformamos la iglesia en todo el mundo, somos piedras vivas en el edificio del Señor. Amén. Pero cuando lleguemos al cielo, amén, cuando ya venga el Cristo por la iglesia, el cristiano que venciere será hecho columna. Ya no nada más los apóstoles, sino que cada uno de nosotros, la promesa es que vamos a ser hechos columnas allá en el cielo. Ahora, el hecho de ser como columnas o pilares en el cielo no quita la dependencia del fundamento. Es decir, por ejemplo, aquí en la tierra habían columnas que ya dijimos como eran los apóstoles, pero había siempre un fundamento. Usted se recuerda, amén, primero a los Corintios 3:11, el fundamento está firme, y los que edifican tienen que fijarse cómo edifican en ese fundamento. Efesios 2:20 también nos dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que las columnas, es verdad que soportan, traen firmeza, estabilidad, pero siempre, hermano querido, el fundamento es quien sostiene a las columnas. Por eso es que lo primero que se hace es, en un edificio, el fundamento, y encima vienen las columnas. El fundamento donde va a sentarse todo. Bueno, el fundamento es Cristo. Alabado el nombre del Señor. Ahora, aquí, hermano, cuando el Señor dice, yo haré columna al que venza, prácticamente nos está diciendo que
si el fundamento que es Cristo es eterno, también las columnas que están sobre ese fundamento son eternas. Por eso es que dice, yo los pondré en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de ahí. ¿Qué habla eso? De una estabilidad eterna para siempre. Ahora, como un dato, ¿verdad?, histórico, en el antiguo mundo se tenía en las ciudades una columna especial con una inscripción, la cual era añadida a uno de los templos, el cual honraba a un siervo fiel de la ciudad, o a un sacerdote distinguido. Es decir, es las ciudades antiguas, yo estuve mirando, ¿verdad?, en la internet, columnas antiguas de estas ciudades, y tenía la costumbre como que de ponerles unos escritos a las columnas. Hasta el día de hoy todavía hay algunos que se mantienen, que se pueden leer. Ahora, eso se hacía en las ciudades para, como quien dice, inmortalizar o exaltar a algún siervo fiel de la ciudad o algún sacerdote en la ciudad, para que quedara su nombre ahí grabado en la columna. Ahora, aquí nosotros vemos, hermano, entonces que en Filadelfia ellos honraban así a sus hijos. Amén. De la misma manera, entonces, se nos está, hermano, diciendo a nosotros Cristo que el hecho de prometernos estar en el templo de Dios, en el cielo, pero ya vamos a ver a qué se refiere con el templo, es una manera entonces, hermano, de exaltar a los vencedores, de condecorar, de reconocer a los que venzan, hermano. Alabado el Señor, porque aquí, por ejemplo, en la tierra, nadie podemos jactarnos aquí de todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Usted hace mucho, hace lo que hace para Dios, gloria a Dios, y hasta ahí. Usted no espere que alguien le diga, oh hermano, qué buen mensaje usted se tiró, oh hermano, y aquí mire que nadie lo hace mejor que usted, ni nada de eso. No espere eso, porque los cristianos sinceros no esperamos que a nadie nos adore aquí en la tierra, hermano, o que nadie nos reconozca. Si alguien nos reconoce, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nosotros no andamos buscando reconocimiento de nadie. Pero cuando lleguemos al cielo, sí vamos a ser reconocidos. Sí vamos a ser exaltados por el mismo Cristo, amén, a quien le fuimos fieles en esta tierra. Ahora, hay, por ejemplo, cuando hablamos del templo de Dios en la Biblia, hay una referencia, o más bien dicho, hay 13 referencias en el libro del Apocalipsis al templo de Dios. Quiero que preste atención a esto, ¿verdad? Porque queremos ver algo aquí interesante. El hecho de ser columnas en el templo de Dios no significa, hermanos, que el cielo será algo aburrido, como estar pegados, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, pero ¿cómo columnas? ¿Qué quiere decir que vamos a estar ahí estáticos nomás, parados ahí en la casa de Dios allá en el cielo y no vamos a salir de ahí nunca y todo el tiempo? Acuérdese, el cielo no es aburrido, hermano. No es como a veces se lo pueda imaginar uno. De hecho, uno es muy poquito lo que se puede imaginar, hermano, porque, amén, hay cosas que seguramente nos sorprenderán cuando nosotros lleguemos allá, porque la Biblia nos da detalles, pero no nos da todos los detalles. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en que vamos a hacer columnas allá, por ejemplo, en el Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 22, se dice que en la Nueva Jerusalén, es decir, en el cielo de Dios, no hay templo. Escuche eso. Ahora, dice que en el cielo no hay templo, pero Cristo está diciendo que Él nos va a hacer columna en el templo de Dios. Entonces eso pareciera ser como una contradicción, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos el texto, amén, ahí Apocalipsis 21, 22, nos dice, hermano, que el Cordero es su templo. Y vamos a leerlo para que lo veamos más claro. Apocalipsis 21, mire lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y vemos aquí, hermano, en el versículo 22, dice la Biblia, ya cuando Juan está mirando la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, escuche, es el templo de ella y el Cordero. O sea, Dios y el Cordero es el templo. Quiere decir que cuando la Biblia habla de templo en el cielo, no podemos pensar en un edificio material,
como estamos acostumbrados a verlo aquí en la tierra, sino que ahí se nos aclara que Dios mismo es el templo, por lo cual entonces no debemos entender que sea o que el templo mencionado sea un edificio como tal, sino más bien que Dios mismo es el templo que llena todo el cielo y que será extendido sobre los que vencieren. Escuche eso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Voy a dar, a ver si para que me ayuden a leer estos versículos. Apocalipsis 7, versículo 15, hermano Abel, nos ayuda por favor. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Hermana Daisy nos ayuda a leer ese por favor. Apocalipsis 21, 3. Dele, hermano. Ahí está, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, que significa templo, amén, sobre ellos, sobre los que estén allí en el cielo. Apocalipsis 21:3, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué está hablando allí? Esa fue, hermano, 21:3 le dije, o 3, era 3, hermano. Pues me hizo raro, sí. 21:3, sí. Amén, ahí está, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios estará con ellos, y ahí prácticamente Dios era todo. Entonces, ¿qué significa estar, hermano, entonces, digamos, en el templo de Dios como columnas del templo de Dios? No significa que vamos a estar en un edificio encerrados, significa entonces que vamos a estar, hermano, llenos de la totalidad de Dios, que es el que va a llenar todo el templo, todo el cielo. Él extenderá todo, amén, su tabernáculo sobre los que moren en el cielo. Es decir, Dios es el templo, hermano. Quiere decir entonces que nosotros vamos a tener una presencia eterna de Dios, hermano, amén, valga la redundancia, por la eternidad. ¿No les parece maravilloso eso, hermano? Precioso, que Dios mismo esté con nosotros. Ese fue siempre el deseo de Dios, siempre. Por eso es que le levantó el tabernáculo en el desierto a Israel. Y por eso es también que cuando Dios envía a Jesús al mundo, en San Juan capítulo 1 y versículo 14, dice la Biblia, hermano, que Él vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios siempre ha sido habitar con su pueblo. ¿Dónde se va a cumplir esto? Allá, en el cielo, cuando volemos y estemos en la presencia de Él. Amén. Ahora, también el texto nos dice que el escribir sobre el cristiano, dice aquí el texto 12, que Él escribirá también el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y dice también mi nombre nuevo. Entonces, cuando se habla aquí, hermano, de escribir sobre el cristiano vencedor el nombre de mi Dios, de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo de Cristo, indica una identificación del creyente con Dios. Oiga eso, cuando usted sabe, y aún terrenalmente podemos nosotros comprobar eso, cuando se sabe la identidad de alguien, siempre se hace referencia al nombre y la dirección, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando usted conoce a alguien muy bien, sabe el nombre y sabe la dirección, ¿verdad? Yo puedo saber a lo mejor, ¿verdad? Nosotros no nos podemos saber quizá como seres humanos grabar todas las direcciones, pero podemos acordarnos, ¿verdad? Cuál es su nombre, su número de teléfono, e incluso en muchos de los casos la dirección, ¿no? Que el hermano vive allá en la Haney, aquí en Tyler, que vive allá en la Line Street, otro hermano vive allá en la Fleischel Road, otro hermano vive por allá. Entonces, ¿por qué? Eso es algo que sabemos nosotros identificar. Es decir,
el hablar de que Dios pondrá el nombre de la ciudad, el nombre de Él y el nombre de Cristo, habla de identidad, amados hermanos. Prácticamente la ciudad celestial de Dios, amén, nosotros vemos que fue en cierto modo una forma de identidad a los siervos de Dios para con su Dios en el pasado. Escuche eso, en el pasado, gloria a Dios. Quiere decir entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, versículos 9 al 16, usted va a encontrar, por ejemplo, que ahí Abraham y los que salieron de ahí, hermano, ellos tenían una ciudad a donde querían llegar. Si hubieran querido volver a la ciudad de donde salieron, dice el escritor, tuvieron tiempo de haber regresado, pero ellos daban a entender que querían llegar a otra ciudad, a la ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que Abraham, Moisés, que caminó como viendo a la invisible, todos tenían en su mente y en su corazón una identidad, amén, y se identificaban con la ciudad de Dios. Bueno, a la iglesia el Señor también va a escribir su nombre de la ciudad, amén, de Dios en nosotros, amén, para darnos a entender esta identidad, gloria al Señor. Y por supuesto lo sigue siendo aún en el presente. Filipenses 3:20 nos dice claramente que nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermano? Allá en Aguachapán, en Villagoctemo, allá en, ¿dónde más, hermano? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿En la tierra o está en el cielo? Nuestra ciudadanía, ¿qué quiere decir? Nos identificamos con una ciudad. Por eso es que se dice esto allá, hermano, de nosotros, la iglesia. Ahora, el nombre de Cristo también puede ser una referencia, es escribir el nombre de Cristo sobre la iglesia. Puede ser también una referencia a la nueva comunión que tendremos con Él cuando Él se manifieste tal y como es. Esto es difícil de explicar, hermano, y de entender, pero por ejemplo, la relación que nosotros vamos a tener con Cristo cuando estemos en el cielo no va a ser igual que la que tenemos aquí. Porque aquí la relación que nosotros tenemos con Cristo es mediante el Espíritu Santo. Pero allá Él se nos va a manifestar, como dice 1 Juan capítulo 3, tal y como Él es. Por eso es que también dice que vamos a tener el nombre de Cristo, la identidad plena y total de Cristo para nosotros, hermano. Amén, o sea que va a ser una relación muy, muy especial. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Es una promesa que da acceso, escuche esto, a ver el rostro de Dios y el Cordero. Apocalipsis 22:4. Verán su rostro. Vamos a ver el rostro del Padre y el rostro del Cordero. Alabado el nombre del Señor. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar cómo será el Señor, hermano? Nunca ha curioseado, porque eso es especular nada más, pero nunca se ha imaginado qué es lo que vamos a ver cuando estemos allá. Pero la Biblia dice que tendremos este privilegio, ver su rostro. Si usted cuando se imagina a Cristo se lo imagina con la barba de candado y con el pelo largo aquí, con ojos azules y medio narizoncito, usted todavía medio católico usted, porque es el Cristo que inventó el catolicismo, hermano. No debemos de imaginárnoslo así. No, este es un Cristo poderoso, hermano. Un Cristo glorioso, que sinceramente es difícil, ¿verdad?, poder imaginar cómo es siquiera. Imagínense que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, al Padre, nadie. El Hijo es el que lo vino a dar a conocer al mundo. Bueno, tendremos el privilegio. Dice la Biblia que si aquí, humanamente hablando, mientras nosotros estamos aquí, llegásemos a ver el rostro de Dios, nadie puede vivir. Por eso cuando usted lee Éxodo 32:33, cuando Dios habla con Moisés, hermano, dice la Biblia que solo le permitió ver sus espaldas, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces imagínense qué privilegio poder mirar el rostro de nuestro Padre Celestial y del Cordero. A su nombre sea la gloria, aleluya. El apóstol Pablo escribió algo que cuando pensamos en estas cosas debemos de tener en mente. En 1 Corintios capítulo 13 y versículo 12, el apóstol Pablo escribió: ahora
vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, dice Pablo, veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. O sea, ahora la manera de nosotros mirar por lo que nos enseña la Biblia, por lo que Dios nos va mostrando, es oscuro, no es algo total lo que podemos alcanzar a ver, pero entonces será manifiesto, hermano, todo con suma claridad. Alabado el nombre del Señor. Y por último, el versículo 13 que contiene cada una de las cartas, nos dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, pensando todavía en la iglesia de Filadelfia, es esa iglesia entonces que, como dijimos, se identifica con la iglesia que será arrebatada cuando Cristo venga. Todas las iglesias y todos los cristianos, mayormente en nuestra época, debemos ser prontos para oír, hermano. ¿Escuchó eso? Prontos para oír. Santiago 1, versículo 19 nos dice: todo hombre sea pronto para oír. Eso es lo que más necesitamos ahora. Oír la voz del Espíritu que nos habla por la palabra, hermano. Oír la voz del Espíritu Santo que nos enseña. Acuérdense que cuando se habla de oír, tiene la idea de no solamente oír y dejar pasar, sino guardar. Esa es la idea. El que tiene oído, oiga, para guardar las palabras que el Espíritu, hermano, nos está hablando, si es que queremos ver el rostro de Dios. Eso es lo que tenemos que prestar mucha atención, hermano. Yo creo que por eso Dios, en su sabiduría, nos dio dos orejotas y una sola boca, hermano. Se le fue el gozo ahora. ¿Sí o no? ¿Por qué cree usted que Dios no hubiera podido dar dos bocas? Pero imagínense con la lengua, que ¿cómo batallamos? Imagínense, hermanos, si tuvieran dos lenguas los chismosos. ¿Se imagina qué problema tan serio? Pero Dios es sabio, nos dio dos orejas para oír más y una sola boca. ¿Pero qué tenemos que hacer? Oír, prestar atención. Amén. Y sobre todo, guardar la palabra. Eso, hermano, no se nos debe. Cada vez que llegamos al final de las cartas, siempre el Espíritu está diciendo esto: el que tiene oído, preste atención, oiga. Amén, oiga. Entonces, no seamos oidores olvidadizos. No, hermano. Esto debemos tomarlo como base para nuestra vida cristiana. Amén, que si usted escucha la palabra, pueda guardar la palabra en su corazón y poder meditar en ella, hermano, comérnosla, disfrutarla, pero seguir meditando en ella. Cuando leamos la Biblia, no nada más lea la Biblia por leer la Biblia, sino siéntese tranquilo, no lea la Biblia apresuradamente para cumplir con una responsabilidad. Oh, hoy no leí, me sentí 10 minutos y leyó 2 capítulos en 10 minutos. No haga eso. No va a recibir nada si hace eso. Cuando lea la Biblia, tome su tiempo. Siéntese, agarre una tacita de café, póngala por allí, agarre una libretita, un cuadernito, agarre una pluma, un lápiz y lea. Si hay algo que de repente sale ahí, escríbalo. Un texto interesante que le pareció, no se lo deje pasar, escríbalo y medite en él. Eso es, hermano, deleitarse en la palabra. Ahora, si usted es poquito más tecnológico y tiene internet, ¿verdad? Puede manejar su teléfono y esas cuestiones, ¿verdad? Pues entonces búsquese un buen comentario, ¿verdad? Y si usted dice, no entiendo muy bien, pues busque ahí un comentario sano, ¿verdad? Para que pueda abrírsele un poquito más el conocimiento. Amén. Busque ahí. Y si no, ¿verdad? Llámele a un hermano. Yo hago eso con los hermanos, a veces con los pastores, hermano. Oye, hermano, Dios le bendiga. Usted, mire, estoy batallando aquí, pastor, con este texto. ¿Cómo ve usted? ¿Qué piensa usted? Nunca hacemos eso, hermano. Quiere decir que la palabra de Dios no la estamos aprovechando. Y ya el otro pastor me dice, mire, hermano, yo creo que para mí que esto y esto, no, yo entendí esto, hermano, ¿cómo ve usted? Pues yo creo, y empezamos a dialogar de un texto bíblico. Eso es bonito, hermano. Pero que usted llama, sí, hermano, y usted vio allá doña Concha, doña, y puro chisme, y puro argüende, y puro aquí, puro bla, bla, hermano. No, hombre.
ahí no vamos a aprender nada. Guardar la palabra es recibirla y ponerla por obra, hermano. ¿Están ahí? Y mire, estoy deteniéndome porque vamos a ver la introducción de la iglesia de la Odisea nada más. Pero nosotros necesitamos ponerle atención a esto, hermano, a la palabra. De verdad, meternos a la palabra. Amar la palabra, hermano. Más en el tiempo que estamos viviendo. ¿Sabe lo que hizo? No sé si fue hoy o ayer, un congresista importante allá en Washington. ¿Sabe qué es lo que hizo un tipo? Que fue pastor por 30 y no sé cuántos años. Este hombre está leyendo una porción de la Biblia en el Congreso, donde está, en el Parlamento, no sé qué era. Y cuando él termina de decir o de citar, ¿verdad? Para decir amén, usted sabe que en inglés la mayoría dicen amen, ¿verdad? Entonces dijo él, ya cuando terminó dijo, amen and a woman, dijo. Escuche lo que dijo. Amen and a woman. Ahora eso causó, hermano, un escándalo por las redes sociales y por todas partes. ¿Por qué? Porque ya el gobierno entrante está preparándose para darle con todo a lo que tiene que ver con los principios morales, hermano. Eso el hombre sabe lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir él? Él está diciendo que esa palabra amén, que nosotros sabemos que significa así sea, cierto, de cierto, eso significa amén. Pero ¿qué le está diciendo él? Él está diciendo que aquí hay para todos. Él está diciendo amen, como diciendo un hombre, pero también está diciendo a woman. En otras palabras, está diciendo y una mujer. En otras palabras, él está como quien dice tratando de meter lo que es lo que se llama la ideología de género. La ideología de género, eso es algo que vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, hermano, en esta administración que viene. ¿Qué es eso, pastor? Que van a querer inducir, hermano, el estudio de las escuelas, van a querer cada vez más abrirle más puertas a las comunidades homosexuales pervertidas para que enseñan a nuestros niños, para que se metan a las librerías, para que se metan a las escuelas, como ya están haciendo en muchos países. Y esa es la agenda que tiene este gobierno, hermano. Amén. Esa es la agenda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Pararnos firmes en la Biblia, hermano. ¿Cómo le vamos nosotros a contrarrestar estas cosas? Con la Biblia. No vamos a poder irnos a parar al Capitolio allá afuera a marchar, no, es con la palabra de Dios. Cuando se corrompe el mundo y los gobiernos y todo, nosotros no podemos ir a hacernos políticos para de ahí tratar de reformar, como dicen algunos pastores mundanos, vamos a hacernos políticos porque vamos a ganar escaños en el gobierno y no, la política es corrupta por naturaleza, nunca va a cambiar. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que levantarse y predicar la palabra. Predicar la palabra por los radios, por la televisión, en la calle, por las redes sociales, por todas partes. Que la gente sepa lo que dice Dios, hermano. Eso es lo que la iglesia vamos a hacer. Pero ¿cómo vamos nosotros a confrontar esto si no sabemos la Biblia? Por ejemplo, la idea del homosexual es Dios me hizo así. Ahora, si no sabemos la Biblia, ¿qué le vamos a decir? Si ellos nos dicen Dios es amor y esto y lo otro y esto y eso, y tú cómo me condenas si yo amo a mi esposo, a mi esposa, yo amo a mi pareja gay, yo amo y mi familia, estos niños que adopté, los amo, es por amor, ¿no dice eso la Biblia? ¿Qué le vamos a responder? Amén. Entonces tenemos, hermano, que oír la palabra y más hoy que somos la iglesia, hermanos, que somos prácticamente la generación, se pudiera decir, del rapto, la iglesia de Filadelfia, debemos estar oyendo lo que el Espíritu dice, hermano. Y quitar la atención, hermano, de tantas cosas que nos distraen. Amén. Muchas cosas que nos distraen. Mire, nosotros debemos hacernos un autoexamen. Si usted tiene redes sociales, si tiene Facebook, si tiene Instagram, si tiene lo que tenga, vea cómo está usando eso, hermano. Vea qué tanto tiempo nos está robando eso. Vea, analicemos. Amén. Y veamos, ¿verdad? Porque puede ser, hermano, que el tiempo de la palabra nos lo esté robando la televisión.
nos lo esté robando el teléfono, nos lo esté robando las redes sociales. Puede ser, hermano. Y entonces no estamos alimentándonos y no tenemos fuerza y no estamos guardando nada. Amén. Entonces, yo creo que es cuestión de analizar cada uno de nosotros lo que estamos haciendo en este tiempo, hermano. Por eso el mensaje es al el que tiene oído. Esto es individual, hermano. Individual. A su nombre sea la gloria. Bueno, ahí termina la carta a Filadelfia. Amén. Y entonces pasamos a lo que es la iglesia de la Odisea. Y en estos minutos restantes, pues vamos más que nada, como siempre lo hacemos, como quien dice, a introducir este mensaje con lo que son las características de la iglesia históricamente. Entonces, la iglesia de la Odisea, prácticamente, hermano, es la iglesia apóstata del fin del tiempo. Eso es, si la iglesia de Filadelfia era la iglesia misionera, la iglesia del amor fraternal, la iglesia de la Odisea es, hermano, la iglesia apóstata. ¿Qué significa apóstata? La iglesia que se desvió. Apostatar de la fe significa apartarse de la fe, darse la vuelta, hermano, darle la espalda a la doctrina de Cristo. Entonces, esta iglesia, más o menos, siguiendo los periodos históricos que venimos señalando, más o menos se puede entender que empezaría desde el 1900 hacia acá. Es decir, sería la iglesia que comenzó en el siglo XX. Desde el 1900 hacia acá comenzó el siglo XX. Imagínense, ya ahorita estamos en el siglo XXI. Pero el siglo XX, que comenzó desde el 1900, ha visto, hermano, entonces un aumento significativo, grande, en la desviación de la iglesia de Jesucristo con respecto a las doctrinas del evangelio. Y prácticamente por eso es que la iglesia a la Odisea representa a esta iglesia apóstata. Todo lo que estamos viendo hoy, todo lo que ha pasado ya y lo que vendrá todavía. Alabado el nombre del Señor. Porque uno, hermano, prácticamente se queda sorprendido al ver tantas cosas en el día de hoy que se están haciendo en nombre de Cristo y que se hacen según siendo iglesia de Cristo. Y lo más terrible, hermano, es que la gente queriendo abiertamente vivir de esa manera. Vivir de esa manera. ¿Sabe quiénes son los grandes predicadores de la iglesia de hoy? Son personas sin escrúpulos, mundanos, totalmente, hermano, dados al libertinaje, al pecado. Y esto es lo que la gente está abrazando en el día de hoy. Amén, vamos a ver eso con detalle. Entonces, esta iglesia comienza entonces, como dijimos, desde el siglo XX, 1900, hasta lo que va a ser la gran tribulación. Es decir, la iglesia de la Odicense va a tener su máximo apogeo durante la gran tribulación. Ahorita ya comenzó la apostasía, desde prácticamente muchos años atrás, ya comenzó, pero va a intensificarse durante la gran tribulación todavía, porque esta iglesia es la que va a estar en la gran tribulación. Alabado el Señor. Entonces, en primer lugar, dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y bueno, viendo esta descripción de la iglesia en nuestros días, es común que un pastor con una iglesia, entre comillas, prosperada, bendecida y en victoria, se sienta orgulloso de ser el pastor que está al frente. ¿No le parecen muy comunes estas frases ahora? Bendecidas, prosperados y en victoria, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienen de malo esas palabras? No tiene nada. El problema es quién las dice, cómo las dicen y por qué las dicen. Pero este es un lema, hermano, de la iglesia moderna. Entonces, hoy día, entonces, una iglesia así, bendecida, prosperada, en victoria, hija del rey, esto y lo otro, los pastores se sienten orgullosos de ser ellos los pastores. Hay un pastor que
Uno no se alegra de estas cosas, pero un pastor de Nueva York que se llama Carl Lentz, es un pastor de una iglesia grandísima en Nueva York, se llama la iglesia Hillsong, donde van puros artistas y estos. Ahí fue donde supuestamente se convirtió un jovencito, bueno, ya no está tan joven ahora, que se llama Justin Bieber, y muchas celebridades van ahí. ¿Sabe quién es ese pastor? Es un pastor, hermano, que seguido, ¿verdad? Se veía, porque ya ahorita no es pastor, se veía que andaba corriendo en el parque sin camisa, o sea, un cuerpo bien esbelto, ¿verdad? Fortalecido, puro gimnasio, tatuajes, cortes de cabello así con rayas por todas partes, en la playa en bikini, con su esposa, la pastora en bikini y todo eso, sus hijas y sus hijos. Y entonces, este pastor, hermano, se jacta o se jactó de ser pastor de tantas celebridades y disfrutaba su vida así abiertamente, hermano, así como le digo, un vil pagano. Pero lo que quiero señalar es que todas las personas, hermano, lo admiraban de una manera terrible. Este hombre tenía gente que lo idolatraba en todo el mundo, por ser la clase de pastor cool que era. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Uno no se alegra porque esto es una desgracia. El hombre cayó en adulterio. El hombre le fue infiel a su esposa con una señora que visitaba la iglesia. Escuche eso. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Porque la vida de estas personas no es una vida consagrada a Dios, hermano. Porque imagínese usted, si un hombre de Dios, una mujer de Dios, que vive para Dios y se guarda para Dios, en una iglesia que tiene temor de Dios, que quiere guardar la palabra de Dios, batalla con tentaciones, hermano. Porque sí o no es eso una verdad. Una iglesia santa que lucha, pastores, hermanos, siervos de Dios de toda clase, batallamos con tentaciones de todo tipo. Y luchamos, hermano, fuertemente con muchas cosas, deseos de la carne y todo, que trata de aguardarse, de ayunar, de orar, de vivir. Ahora imagínense un pastor, hermano, que vive así. ¿Dónde está la fortaleza? Pero ¿qué es esto? Su ego, la carne. Todo esto está alimentando. Entonces el tipo cayó en adulterio, lo sacaron de la iglesia y todo eso, hermano, y prácticamente este tipo de pastores es el que, digamos, el ideal de los líderes espirituales, entre comillas, de la iglesia de hoy. Hay uno que anda por ahí que se llama David, no me acuerdo cómo se llama, David, es un apellido raro, pero es un tipo que parece gringo, ¿verdad? Barba así roja y pelo rojo. E incluso veo que muchos cristianos lo comparten porque ese es un motivador. Escuche, no es lo mismo un predicador que un motivador. Tenga cuidado usted con las cosas que comparte en sus muros. Entonces, y este tipo es lo mismo, diciendo malas palabras, viviendo la vida mundana, totalmente rebelde. Él dice, yo me quisieron meter en el molde, pero yo me salí del molde, dice muy orgulloso él, ¿verdad? Y habla de fariseos y religiosos y que hay que vivir la vida y disfrutar y esto. Estos son los pastores que están pastoreando la iglesia de la Odisea, hermano. Estos. Ahora, estos pastores se sienten así, ¿verdad? Yo soy, sí. ¿Quién es el pastor de la iglesia del ministerio evangelístico, salud, dinero y amor? Yo soy el siervo de Dios. Y ese es el pastor. Bueno, ¿sabe? Que no sabemos, hermano, quién haya sido el pastor de la iglesia de la Odisea, pero quien quiera que haya sido el pastor de esta ciudad, no debió más que sentir terror al oír el mensaje que el dueño de la iglesia tenía para él. Porque acuérdense que el mensaje va al ángel en primer lugar, porque el principal responsable de la condición espiritual de una iglesia es el pastor, hermano. Amén. Por eso es que usted no se debe enojar conmigo cuando yo le exhorto y le animo. O cuando vienen los hermanos pastores y nos predican y nos animan y nos exhortan, hermano. No debemos enojarnos. Qué triste es, hermano, que haya gente que mejor se goza con otra gente que les soba el lomo que con los pastores que les predican la palabra de Dios. Eso es cosas incomprensibles, hermano. No, gócese, alegrémonos de que hay gentes que se preocupan por nuestra alma. Ahora, no sabemos quién fue, ¿verdad? Pero el mensaje es para el pastor. Ahora, aparte del libro, o de este libro, el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona la iglesia de la Odisea es en la carta a Colosenses, en 4 ocasiones.
está en Colosenses capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 13, versículos 15 y versículo 16. Están ahí, Colosenses 2.1, Colosenses 4.13, 4.15 y 4.16. Son las únicas veces que se encuentra la iglesia mencionada en el Nuevo Testamento, lo cual nos indica, por lo que Pablo escribe ahí, que estaba familiarizado con ella. De hecho, podemos entender por lo que dicen esos versículos, que ya en el tiempo de Pablo, él estaba, como dice Colosenses 2.1, estaba padeciendo grande lucha por la iglesia de la Odisea. Ya desde los tiempos de Pablo se venía mirando que las cosas, hermanos, no estaban tan bien. Y según lo que leemos en Colosenses, hay quienes suponen que Epafras, mencionado ahí, fue el fundador de esta iglesia, o sea, de la iglesia de la Odisea. Es decir, Pablo tenía cierta relación con estos hermanos, les escribió incluso una carta. Cuando usted lee ahí, Pablo dice: quiero que esta carta a los colosenses se lea, la lean los de la Odisea, y la que escribía los de la Odisea la lean ustedes también. Es decir, que hubo una carta, al parecer, que Pablo escribió para esta iglesia, pero no sabemos dónde quedó, o sea, no la tiene la Biblia. Se perdió, o qué pasaría, pero Pablo tenía cierta relación con esta iglesia, hermano. Bendito el Señor. Ahora, en los datos históricos, la ciudad de la Odisea fue fundada por un rey llamado Antíoco II en el año 260 antes de Cristo. Y este hombre la llamó así en honor de su esposa, ya que su esposa se llamaba Laodice. Por eso es que se le puso el nombre de la Odisea. Alabado el nombre del Señor. Y esta ciudad se encontraba a unos 145 kilómetros al este de Éfeso y a unos 72 al sureste de Filadelfia. Recuérdense que estaban siempre en una forma de una especie de círculo, ¿verdad? De hecho, había como un correo que pasaba en aquel tiempo, corría de una ciudad a otra y lo hacían de esa manera, o sea que estaban no tan lejos. La iglesia de la Odisea era una ciudad que rendía una adoración especial al César y al dios de la medicina llamado Esculapio. ¿Se acuerdan cuando vimos también la iglesia de Pérgamo, me parece que fue, donde vimos acerca del dios que se llamaba Esculapio, el dios de la medicina? Bueno, aquí también había un templo para él y una escuela de medicina también menor que la de Pérgamo, pero también era muy famosa. También había entonces allí una grande comunidad de judíos, según lo que nos narran los historiadores de aquellos tiempos, como Flavio Josefo, que era un historiador judío del primer siglo. Era famosa, escuche esto, cómo era la ciudad de la Odisea. Era famosa por ser una ciudad bancaria, de gran comercio y también industrial. Era especialista en la fabricación de telas de lana negra, muy lujosa y codiciable en aquellos tiempos, y había en ella una importante escuela de medicina donde se fabricaba un ungüento, un tipo de polvo que se llamaba colirio, muy popular para la cura de los ojos, el cual se exportaba a todo el mundo. O sea que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy poderosa económicamente. De hecho, se puede decir que era de las ciudades más ricas y prósperas de todo el Asia en aquel momento. Era bancaria, mucho comercio, se fabricaban especialmente estas lanas. Dice la historia que lograron hacer una mezcla de unos de estos borregos, ¿verdad? De estos que sueltan la lana, y lograron hacer una mezcla que les produjo una cría que daba una lana especial negra, que se volvió muy famosa en aquel tiempo y que se exportaba para todo el mundo, costosísima. Todo esto y junto con la escuela de medicina y el descubrimiento de un polvo que se hacía como un ungüento para sanar los ojos, que según los historiadores era muy bueno para curar los problemas de los ojos. Todo esto pues le traía mucha fama, le traía mucha riqueza, y todo esto, amados hermanos, la hizo una ciudad muy popular y muy importante. La historia dice
que esta ciudad fue destruida por un gran terremoto en el año 60 después de Cristo, después del cual ellos no aceptaron la ayuda que ofrecía el imperio romano. Escuche eso. Por lo regular, los gobiernos, cuando viene un desastre, siempre ayudan a las ciudades, ¿verdad? Como aquí en Estados Unidos está el FEMA, que un huracán azotó, pues el gobierno federal, vamos a ayudar allá al estado. Bueno, cuando sucedió el terremoto que destruyó prácticamente la ciudad entera, ellos, de tan ricos que eran, cuando el emperador les ofreció ayuda, dijeron, no la necesitamos. Y dicen los historiadores que solos, por su propia riqueza, por su propio esfuerzo, por todo lo que ellos poseían, lograron restaurar la ciudad. Entonces ellos eran autosuficientes, no necesitaban absolutamente nada del gobierno, en otras palabras. La Odisea tenía, hermano, también un problema con el suministro de agua. Note, todas estas características vamos a verlas cuando estemos a la carta, pero tenía un problema con el suministro de agua. Ellos debían traer, según los historiadores, el agua a través de un acueducto, que todavía hay ruinas de ese acueducto, donde traían el agua desde una distancia de aproximadamente 6 millas. El agua provenía de fuentes termales, es decir, aguas que eran un tanto calientes, ¿verdad? Y las traían de un lugar que se llamaba Hierápolis, que existe hasta el día de hoy. El problema era que cuando llegaba el agua a la ciudad, el agua llegaba tibia, lo cual era muy desagradable para los habitantes de la ciudad. Amén. Entonces, cuando el agua ya les llegaba, porque ellos tenían todo, pero tenían problema con el agua, hicieron el acueducto para jalar el agua de allá de las montañas. El problema era que cuando ya llegaba a la ciudad, el agua llegaba tibia. Y esto les causaba muchos problemas estomacales a ellos. Esto les causaba muchos problemas, hermano, disgusto y toda clase de situaciones que causa el agua tibia, por supuesto. Alabado el nombre del Señor, porque, amén, esto está registrado como, digamos, algunas características que son históricas aquí, hermano. Así que aquí vamos a dejarle, hermano, para que, si Dios nos ayuda, el próximo martes vamos a entrar entonces de lleno a lo que es, hermano, el mensaje que el Señor le da a esta iglesia apóstata, mundana, que se rebeló contra la doctrina de Cristo. Amén. Ahí vamos a dejarle entonces, y si el Señor nos ayuda, el martes continuamos. Gloria a Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies entonces, hermano, y vamos a darle gracias a Dios en esta noche, y también oramos por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre mío, por tu misericordia.